Para poder adentrarnos en el desarrollo y el concepto de laboratorio que llevamos a cabo, debemos entender primero el grupo de los aceites esenciales, qué son, para qué sirven. Bueno, los aceites esenciales son mezclas homogéneas, líquidas y volátiles de compuestos químicos orgánicos como alcoholes, hidrocarburos, terpenos, aldehídos aromáticos y fenoles. Montoya Gildardo, 2010. Estos aceites esenciales son extraídos mediante un proceso de destilación donde la materia prima es vegetal y que para este proceso se hace uso de las cáscaras de los frutos de las plantas, las semillas, las hojas, las raíces o las flores. Una característica de los aceites esenciales es su agradable y fuerte aroma, que va dependiendo de la planta que tú estés utilizando. En cuanto a los aceites esenciales, podemos encontrarnos con un compuesto orgánico como el limoneno. Este compuesto presenta un carbono quiral, lo que nos indica que puede ser de la forma negativa o positiva. Este también es una sustancia que regularmente está presente en la cáscara de las frutas. Además, el limoneno pertenece a la clase de los terpenos, como también lo son el geraniol, el pineno, entre otros. Los terpenos están compuestos por la unión de 5 átomos de carbono que reciben el nombre de isopropeno o 2-metil-3-butadieno. En cuanto al uso de los aceites esenciales, estos tienen un uso muy amplio porque pueden ser un ingrediente en la industria de productos cosméticos, perfumes, alimentación, farmacéutica, licorería, entre otros, y también son muy utilizados para la aromaterapia. En la práctica se realizó la técnica de destilación de arrastre por vapor para así obtener el aceite esencial de la naranja. Para ello se destilaron 172,1 gramos de cáscara de naranja en trozos, obteniéndose 49 mililitros de aceite esencial más agua tras la destilación por arrastre de vapor. Luego de ello se procede a la separación por decantación o extracción líquido-líquido de la emulsión deseada con diclorometano para obtener el aceite esencial, el cual tiene unas características tales como un color amarillo muy tenue y un olor característico al elemento orgánico utilizado, en el caso de mi grupo, la naranja. Con el paso del tiempo y en los últimos años, los aceites esenciales han sido altamente demandados por sus diversos usos, ya que aparte de ser usados como un disolvente tipo industrial, este a su vez también tiene usos como componente aromático y es muy utilizado para sintetizar nuevos compuestos. Esto debido que al ser un derivado de los cítricos, pues el limoneno se considera un agente de transferencia de calor limpio y ambientalmente inocuo, con lo cual pues es utilizado para muchos procesos farmacéuticos y de alimentos. Hola, mi nombre es Lina María Macionado y hoy les vengo a hablar un poco sobre los procedimientos y los resultados de nuestro primer laboratorio de química orgánica. Este laboratorio tuvo 2 momentos, entonces voy a iniciar por el primer procedimiento. El primer paso es pelar 7 naranjas intentando que la pulpa blanca quede en la cáscara y no en la naranja. El segundo paso fue por medio de las tijeras cortar trozos pequeños de la cáscara de naranja para generar un picadillo. El tercer paso es pesar en la gramera el balón aforado vacío. El cuarto paso es agregar en el balón aforado el picadillo, llevarlo a la gramera, tomar este dato y con el dato anterior restarlo y así tener el valor total de nuestro picadillo de cáscara de naranja. El quinto paso es añadir al balón aforado con el picadillo 3 cuartos de agua destilada.
El sexto paso lo realizamos con ayuda del profesor y es cuando realizamos el montaje de los instrumentos de destilación. El séptimo paso es ensamblar el balón aforado con nuestros instrumentos de destilación y poner el termómetro que nos indicará a qué temperatura se realiza la destilación de nuestras cáscaras de naranja con el agua destilada. Nuestro octavo paso consiste en prender la estufa para que nuestra mezcla comience a ebullir para realizar el proceso de destilación. Cabe añadir que al final de nuestro montaje de destilación está la probeta para recolectar el líquido que vamos a extraer. Después de tener ya este proceso de destilación realizado, vamos al noveno paso y es llevarlo a un embudo de decantación. El décimo paso es agregar el éter a nuestra mezcla que está en el embudo de decantación. Se agita, se destapa, se agita, se destapa y se deja en reposo para la separación de capas. Cuando ya está la separación de capas, lo que hacemos en el undécimo paso es abrir la llave de paso para separar estos dos líquidos que quedan del proceso de decantación. Cabe destacar que los dos productos de este paso es agua y el otro producto que es el aceite esencial que está con el éter, pero por un baño de vapor pues se evapora el éter y queda justamente el aceite esencial, que es lo que estamos buscando en el laboratorio de hoy. El 12º paso es preparar unos tubos de ensayo, para ser específicos 3 tubos de ensayo, uno que contenga 1 mililitro de agua. El segundo tubo de ensayo debe contener 1 mililitro de etanol. El tercer tubo de ensayo debe contener 1 mililitro de agua, 1 mililitro de etanol y 2 gotas del compuesto extraído después de todos los pasos anteriores. En el 13º paso, lo que realizamos es la identificación si hay dobles enlaces. Entonces, para esto se ponen 2 gotas en los tubos de ensayos de permanganato de potasio para verificar. Como les decía anteriormente, tenemos 2 procedimientos de destilación y el segundo que les voy a explicar es por Soxhlet. Entonces, los pasos para este procedimiento fueron: primero fue seleccionar los clavos, el segundo paso fue llevarlo a un mortero y moler los clavos, el tercer paso fue pensar en la balanza analítica, el papel filtro, el cuarto paso fue adicionar los clavos molidos en el papel filtro y llevarlo a la balanza analítica para pesarlo. Igual que en el procedimiento anterior, los resultados se restan para obtener cuánto clavo se trabajaron, con cuántos gramos. El sexto paso es llevar el papel filtro con los clavos molidos al Soxhlet. Y el séptimo paso es iniciar el Soxhlet para obtener la esencia de clavos. Ahora les voy a hablar un poco sobre los resultados de todos los grupos de este laboratorio de química orgánica. En este laboratorio 5 grupos trabajaron en el proceso de destilación con compuestos orgánicos diferentes. Cabe destacar que este primer dato que voy a dar es sobre el grupo 4, es decir, mi grupo. Muy bien, nosotros trabajamos con el compuesto orgánico de naranja. El peso del balón aforado vacío fue de 171 gramos. El peso del balón aforado con el picadillo fue de 343,1 gramos. Y haciendo esta resta, tenemos que el picadillo utilizado para esta destilación fue de 172,1 gramos. Tenemos que la temperatura de ebullición cuando comenzó la destilación fue de 96 grados centígrados. La cantidad extraída fue de 49 mililitros y el total de aceite esencial que obtuvimos fue de 12 mililitros. Ahorita les voy a hablar un poco sobre los otros compuestos. El grupo 1 trabajó con mandarina y tuvo un peso total solo de cáscara de mandarina de 143 gramos y la cantidad extraída de el primer proceso de destilación fue de 20,9 mililitros. Cabe destacar que tuvo positivo para los dobles enlaces, que es la prueba del permanganato de potasio. El grupo 2 trabajó con limón, tuvo un peso de 68,1 gramos de cáscara de limón, la cantidad extraída fue de 28 mililitros y también dio positivo para los dobles enlaces.
El grupo 3 trabajó con limoncillo, el peso fue 71,1 gramos de cáscara de limoncillo, la cantidad extraída fue de 24 mililitros y también dio positivo para los dobles enlaces. El grupo 5 trabajó con toronja y tuvo 125 gramos de cáscara de toronja y la cantidad extraída fue de 15 mililitros, también dio positivo para los dobles enlaces. Como hicimos dos procesos de destilación, cada grupo trabajó con dos compuestos orgánicos diferentes. Por ejemplo, mi grupo trabajó con clavos de olor para el procedimiento con el Soxhlet. Conozco que otros grupos utilizaron sábila, canela, eucalipto o jengibre. Lastimosamente no tenemos los datos de cuántos gramos utilizados para este procedimiento, ya que algunos no pesaron o no hemos tenido respuestas hacia nuestras preguntas. Tenemos que el eucalipto utilizó 5,35 gramos de eucalipto y nosotros utilizamos de clavo 12,166 gramos de clavos de olor para trabajarlo con el Soxhlet y hacer este proceso de destilación. Ahora procederemos a hablar sobre la discusión. Para esto debemos tener en cuenta las tablas presentadas ya anteriormente. Igual si no las tienen, creo que por aquí les podríamos dejar una foto de ellas. Bueno, si tenemos en cuenta la primera tabla de nuestros resultados, podemos observar que en lo personal nuestro grupo obtuvo una masa de cáscaras de naranja, la cual fue bastante considerable debido a que obtuvimos 172,1 gramos de estas cáscaras. Sin embargo, tras la destilación, que se dio un punto de ebullición de 96 grados, pues este valor fue muy inferior debido a que solamente obtuvimos 49 mililitros de el líquido, que son una mezcla de agua y el aceite esencial. Este valor fue muy inferior a nuestro punto de vista, teniendo en cuenta el factor cantidad-resultado. Asimismo, este valor fue aún más inferior tras el segundo proceso, que fue el proceso líquido, de extracción líquido-líquido, también conocido por decantación, ya que al final simplemente obtuvimos un valor total de 12 mililitros de aceite esencial, lo cual pues es muy poco esperado debido a la gran cantidad que teníamos en un inicio, pero tuvimos un pensamiento, y este pensamiento fue que esto se pudo haber dado debido a errores humanos o debido a que no lo mezclamos lo suficientemente bien. Entonces pues este valor fue más reducido. También cabe tener en cuenta que pudimos obtener más o menos, ya que hicimos este proceso de extracción líquido a líquido 2 veces. Entonces ese pudo haber sido un factor muy importante. Bueno, respecto a la segunda tabla, que fue ya la tabla que obtenía el valor de todos los grupos, pudimos observar que la mayoría de las frutas tomadas, o de los productos orgánicos en este caso, tuvieron una obtención de aceite esencial pues bastante mínima, que va entre los 15 mililitros hasta mi grupo, que fueron los 49 mililitros, y sin embargo su peso pues fue bastante considerable, al igual que como hablamos en la tabla pasada. Esto pues teniendo en cuenta lo mismo, que pues su extracción pudo haber tenido una cantidad muy grande, pero pues al final eran cantidades muy mínimas. Otro factor en esta tabla que podemos observar fue el resultado por reacción de permanganato de potasio MnO-4. Todos los grupos obtuvimos un resultado positivo, lo que quiere decir que básicamente todos obtuvimos enlaces dobles en el compuesto CC, o sea, en enlaces dobles de carbono. Esto quiere decir que nuestros compuestos orgánicos sí los obtienen. Y en la tercera tabla podemos determinar que pues era la tabla que hablaba sobre el Soxhlet, nuestro segundo proceso, que fue una extracción por Soxhlet. Sin embargo, pues en la tabla, como lo pueden observar, no obtuvimos los resultados de el peso que se utilizó de todos los compuestos orgánicos para este,
Esto debido pues a dos factores. El primer factor fue que nos faltaron 3 compuestos de los 5 totales que se utilizaron en el Socklet, y esto se debió a que falta de comunicación entre los equipos. Entonces no nos pasamos los datos, no se nos dieron los datos, muchos no pesaron esos datos, entonces no sabían. Y el segundo factor es debido a errores experimentales, no pudimos hacer otra tabla. Esto debido a que como nosotros no terminamos el proceso, sino que el proceso se dejó y se estaba terminando pues por los laboratoristas, pues no obtuvimos como un producto final. Y lo que pudimos observar, que pronto les pondremos un videito de cómo es el proceso de extracción por Socklet. Ahora procederemos a hablar sobre la discusión. Para esto debemos tener en cuenta las tablas presentadas ya anteriormente. Igual si no las tienen, creo que por aquí les podríamos dejar una foto de ellas. Bueno, si tenemos en cuenta la primera tabla de nuestros resultados, podemos observar que en lo personal nuestro grupo obtuvo una masa de cáscaras de naranja, la cual fue bastante considerable debido a que obtuvimos 172.1 gramos de estas cáscaras. Sin embargo, tras la destilación, que se dio un punto de ebullición de 96 grados, pues este valor fue muy inferior debido a que solamente obtuvimos 49 mililitros de el líquido, que son una mezcla de agua y el aceite esencial. Este valor fue muy inferior a nuestro punto de vista, teniendo en cuenta el factor cantidad-resultado. Asimismo, este valor fue aún más inferior tras el segundo proceso, que fue el proceso líquido de extracción líquido, también conocido por decantación, ya que al final simplemente obtuvimos un valor total de 12 mililitros de aceite esencial, lo cual pues es muy poco esperado debido a la gran cantidad que teníamos en un inicio. Pero tuvimos un pensamiento, y este pensamiento fue que esto se pudo haber dado debido a errores humanos o debido a que no lo mezclamos lo suficientemente bien. Entonces pues este valor fue más reducido. También cabe tener en cuenta que pudimos obtener más o menos, ya que hicimos este proceso de extracción líquido 2 veces. Entonces ese pudo haber sido un factor muy importante. Bueno, respecto a la segunda tabla, que fue ya la tabla que obtenía el valor de todos los grupos, pudimos observar que la mayoría de las frutas tomadas, o de los productos orgánicos en este caso, tuvieron una obtención de aceite esencial pues bastante mínima, que va entre los 15 mililitros hasta mi grupo, que fueron los 49 mililitros. Y sin embargo su peso pues fue bastante considerable, al igual que como hablamos en la tabla pasada. Esto pues teniendo en cuenta lo mismo, que pues su extracción pudo haber tenido una cantidad muy grande, pero pues al final eran cantidades muy mínimas. Otro factor en esta tabla que podemos observar fue el resultado por reacción de permanganato de potasio, MnO-4. Todos los grupos obtuvimos un resultado positivo, lo que quiere decir que básicamente todos obtuvimos enlaces dobles en el compuesto CC, o sea, en enlaces dobles de carbono. Esto quiere decir que nuestros compuestos orgánicos sí los obtienen. Y en la tercera tabla podemos determinar que pues era la tabla que hablaba sobre el Socklet, nuestro segundo proceso, que fue una extracción por Socklet. Sin embargo, pues en la tabla, como lo pueden observar, no obtuvimos los resultados de el peso que se utilizó de todos los compuestos orgánicos para esto debido pues a dos factores. El primer factor fue que nos faltaron 3 compuestos de los 5 totales que se utilizaron en el Socklet, y esto se debió a que falta de comunicación entre los equipos. Entonces no nos pasamos los datos, no se nos dieron los datos, muchos no pesaron esos datos, entonces no sabían. Y el segundo factor es debido a errores experimentales, no pudimos hacer otra tabla.
Esto debido a que como nosotros no terminamos el proceso, sino que el proceso se dejó y se estaba terminando pues por los laboratoristas, pues no obtuvimos como un producto final. Y lo que pudimos observar, que pronto les pondremos un videito de cómo es el proceso de extracción por Soclet, cómo baja, van a observar que en el caso de la canela, este no bajó nunca, por ejemplo por errores de que se picó demasiado, entonces el Soclet se taponó y esto no se dio pues a que la esencia bajara. En otros casos pues hubo errores como lo mismo, la canela se picó, entonces esta estuvo en términos burdos muy arrebatada, ebullió mucho, entonces al final tocó apagarlo. Y hubo pues otros errores como pues dos que se tardaron mucho en bajar, que fueron el caso del eucalipto y la sábila, que estuvieron mucho tiempo pero pues tardaron mucho en bullir. Y ya finalmente pues en el caso de la última tabla, que es la tabla de nuestros compuestos, pues nosotros tomamos el peso de nuestro filtro, pesamos nuestro filtro más nuestros clavos y obtuvimos nuestra cantidad de los clavos, pero pues el rompimiento de este no permitió que obtuviéramos más resultados más allá. Debido a lo que ya les conté, pues el Soclet se taponó. Sin embargo, en la clase del martes de esta semana se nos permitió grabar otra vez el video de los clavos y será el videito que les pondremos ya sea a este lado o a este lado de cómo funcionó nuestro proyecto. Bueno, ya para finalizar hablaremos de las conclusiones, de las cuales pues constatamos en total 4. Dentro de estas 4 se encuentran que gracias a la destilación por arrastre de vapor pues logramos separar exitosamente el aceite de las cáscaras de pues cada compuesto orgánico, lo cual demuestra que pues este proceso de destilación es bastante efectivo y sirve para separar el aceite de este compuesto de sus cáscaras, que en nuestro caso pues su punto de ebullición fue a 96 grados. Y que también este sirve para pues separar por este punto de ebullición sustancias volátiles. Nuestro segundo punto que constatamos de conclusión fue que al finalizar nuestra extracción y pues proceder a hacer la decantación, se obtuvo un porcentaje de esencia, en nuestro caso de naranja, de 24.5%, lo cual digamos que es poco, pero al mismo tiempo mucho, debido a que si bien tuvimos 49 mililitros, pues solamente se obtuvo el 24.5%, que es inferior al 50% de todo lo que obtuvimos. Pues es poco, pero pues podemos decir que es bastante, teniendo en cuenta que era una mezcla de agua y aceite. Nuestra tercera conclusión es que en adición pues gracias a las tablas pudimos constatar que con el permanganato de potasio cumplimos con lo que se debía cumplir, que era obtener enlaces dobles de carbono en nuestros aceites, y eso lo obtuvimos tanto en nuestro caso como en el resto de los casos, ya que todos dieron positivo. Y finalmente pues en el caso de la destilación por Soclet, pues podemos decir que aunque no obtuvimos resultados finales, pues como ya lo había explicado, por que nosotros no terminamos el proceso, sí podemos decir que esta es una destilación más rápida porque toma menos tiempo y es más efectiva, más digamos más pura, debido a que el uso del Soclet y después del rotavapor hace que esta esencia sea mucho más pura, ya que evapora digamos el etanol, entonces queda una esencia mucho más concentrada que la que nosotros hicimos por arrastre de vapor. Bueno, a continuación les pondremos la foto de nuestros resultados, en nuestro caso con el permanganato de potasio, donde podemos observar que en 2 de los tarros está de color morado, que fueron las muestras de agua más permanganato de potasio y solo etanol más permanganato de potasio. Ambas dieron
moradas, lo que quiere decir que dieron negativas, a diferencia de la imagen del tubo que está de color, digámoslo, cobrizo, que es la mezcla de etanol, 1 mililitro de etanol, 1 mililitro de agua y unas gotas de nuestro aceite esencial que extrajimos, más pues el reactivo, que en este caso fue el permanganato de potasio, lo cual dio este color cobrizo, dado que hay enlaces dobles de carbono, lo que quiere decir que esto se oxidó, entonces por eso es el color. Espero pues que les haya gustado. Muchas gracias.